Bienvenidos al podcast sobre la poética de la casa. Le habla su anfitriona, Estefanía Guarnizo. El día de hoy quiero presentarles un estudio más profundo sobre la poética de la casa de la pintora Frida Kahlo. Quisiéramos adentrarnos en cómo influyó este espacio en la vida artística de esta pintora y queremos adentrarnos un poco sobre cuál es esta poética de la casa, específicamente en México. Quisiera comenzar hablando sobre quién es Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo fue una artista mexicana. Si nos vamos de una forma más específica a su biografía, fue una pintora que es muy reconocida por todo su trabajo inspirado en los artefactos de México, inspirado en la cultura popular de su región, como una identidad específica de género, de clase y de una etnia que refleja la sociedad mexicana a la visión de una mujer. Vamos a hablar sobre los espacios que generan esta casa que se denomina la Casa Azul. Esta residencia, la Casa Azul, que queda en Coyoacán, México, no fue solo el hogar de esta artista que fue muy influyente, sino que también fue parte de su lugar de obra. Y esto tiene una gran importancia debido a que este lugar, si tienen la oportunidad de visitarlo, tiene unas amplias riquezas en la medida de su ubicación y toda la influencia que podemos ver sobre su obra. Además, no solo el estudio de Frida estaba presente acá, sino el estudio fotográfico de Diego Rivera también hacía presencia en esta casa que denominamos Casa Azul. Pero comencemos hablando de esta disfuncionalidad en la medida que podemos separar estas dos. El centro de fotografía de Diego Rivera como el estudio de Frida Kahlo. El edificio se va a dividir en dos bloques que fueron diseñados en 1931 por un arquitecto y pintor que se llamaba Juan O'Gorman. En este caso específico podemos dividir que hay un volumen en rojo y blanco en pintura para Diego Rivera, ¿cierto? Y otro en azul para Frida Kahlo. Entonces, eventualmente aquí ya nosotros tenemos una diferenciación, ¿cierto? Fotografía y pintura y en color, ¿cierto? Y esto también puede llegar a ser una metáfora de una relación personal entre ellos, porque sabemos que su relación era de encuentros, de reconciliaciones, de idas y venidas, de volúmenes independientes, que eventualmente van a llegar a estar unidos por un matrimonio, pero que pueden estar separados por el espacio, ¿no? Que es un poco lo que nos habla Perec cuando el autor de Especies y Espacios, cuando nos habla sobre el espacio como determinante de muchos de nuestros recuerdos y también de muchas interacciones que tenemos. Como cuando presenta la idea de que recuerda su viaje al extranjero y que recuerda que tenía que ir despacio hacia el tercer piso y toda esta arquitectura del tercer piso y de que tuviera que pasar por el cuarto de las personas que lo estaban alojando para llegar a su cuarto cuando estaba muy tarde, modulaba un poco esas actividades, ¿no? Como esos ritos, esos hábitos que tenía que hacer para poder llegar a su cuarto sin tener que despertar a los inquilinos, pues es decir, a las personas que lo tenían ahí. Pues lo mismo podemos inferir con Frida Kahlo y Diego Rivera, que sus estudios estaban apartados, que los colores estaban diferenciados y que eso determinaba un rito específico entre ellos y una interrelación y una cooperación distinta. Distinta en la medida en que hubiera podido ser todo muy uniforme, hubiera podido ser todo muy junto, pero así no lo fue. Y eso puede determinar el rito y la relación que tienen ellos dos. Llevando un poco más a contexto esa situación, me parece muy importante hablar sobre la obra de Frida Kahlo que se denomina Henry Ford Hospital, que es una obra que se publicó en 1932 y que es una de las que a mí más me gusta sobre Frida, que es muy importante también y que nos habla sobre el aborto que ella tuvo en el hospital Henry Ford. Se ve, para pues describir un poco la obra, se ve a Frida
acostada en una cama, sangrando, con una hemorragia masiva, y se ve la cama manchada, se ve ella desnuda encima de la cama, se ve que la cama tiene como un aspecto de una cama de hospital, eventualmente. Y a mí me parece muy importante la relación del espacio, ya un poco aislándonos un poco de la casa azul y cómo esto, cómo determina las relaciones de ella como de intimidad, sino hablando específicamente de una cama de hospital, ¿no? Me remito un poco a Perec, pero primero me gustaría como dar un poco más de contexto de este lugar. Es una cama que tiene como barandas en vertical, la parte del frente y la parte de atrás. Si uno ve la obra, uno denota mucha intimidad, porque además de que ella está desnuda, que pues ya de por sí denota mucha expresión de privacidad, y lo que la autora seguramente quería como denotar es eso, como intimidad. Se ve seis hilos, una hacia una caracola, otra hacia una flor, un feto y varias que hacen alusión a partes anatómicas del cuerpo que denotan embarazo, ¿no? Eh, sobre sobre la obra se habla de un sentimiento de dolor, y expresa un sentimiento de dolor por por un aborto que tuvo Frida en este hospital. Y se habla también de que el feto que perdió pues tenía género, porque así lo pinta, y era un hombre. Y es como una reflexión sobre este dolor, ¿no? Y ahora sí me remito a Perec, y me gusta mucho esta parte sobre la poética de la casa, sobre todo porque esta no es una casa. Y siento que esto también nos puede decir la importancia de cómo ella se siente muy aislada de la ciudad. Si vemos ahí como la ciudad está como muy al fondo de la obra, y eso también denota como una extrañez seguramente por su hogar, ¿no? Sabemos que ella vivía como en la Ciudad de México, y me parece muy importante también de notar que hay una relación muy íntima de esta cama con ella. Y ahora sí, citando a Perec en Especies de Espacios de nuevo, cuando habla sobre ese esfuerzo de poder memorizar y poder traer, no tanto memorizar, sino traer a la memoria esa, la cantidad de camas en las que había estado, y cómo eso se relacionaba con un montón de sentimientos y recuerdos. Y aquí me parece muy importante resaltar, si nosotros le preguntáramos a Frida Kahlo sobre esta cama específica, seguramente la relación que tendría con esta cama es de dolor, ¿no? De mucho dolor. Y eso me parece muy interesante porque guarda una relación con elementos que estarían en la casa, que como la cama, ¿no? Todos tenemos una cama. Incluso a los presos también se les da una cama, ¿no? Es algo fundamental. Y la relación que ella guarda con esta cama en específico es de mucha intensidad, profunda intensidad de dolor y de intimidad, ¿no? Porque pues es un momento muy difícil que se logra ver con los colores, con la cara, con la intimidad, con la hemorragia. Me parece muy, muy importante.